Bienvenidos a esta octava sesión en la que hablaremos de Umberto Eco y trataremos de ver algunas ideas relevantes con respecto al estudio de la literatura. Lo primero que habría que decir de Umberto Eco es que su formación involucra estudios de literatura medieval, escritos esotéricos, religiosos, ligados a la hermenéutica que de algún modo funda San Agustín de Hipona y que van a tener una repercusión tremenda en lo que es su concepción de las teorías de la lectura y del texto. En un pequeño resumen, un poco apretado sin duda, podríamos ver tres apartados que nos podrían servir para sintetizar estas ideas relacionadas con el estudio de la literatura. Pongamos algunas categorías sobre la mesa, digámoslo así, para ver de qué manera podemos relacionarlas y pensar en una suerte de modelo de interpretación a partir de las ideas de Humberto Eco. Veamos. La interpretación para Humberto Eco, en principio, se diferencia del uso, como ya veremos, se identifica con la lectura semiótica. La lectura semiótica se diferencia de la lectura semántica, puesto que la lectura semántica tiene que ver con los significados a partir de lo dado, de lo enunciado, mientras que la lectura semiótica, para hablar de los significados, no solamente busca dentro de los elementos lingüísticos aquello que le sirve para dar significado, para establecer ciertos sentidos, sino que se vale la semiótica de elementos que pueden colindar con la antropología, con el conocimiento de otras ciencias, con contextos, con las relaciones de la retórica con respecto a la formulación, que permite leer de manera crítica el hecho de preguntarse por qué se escogen ciertas formas de decir, de representar, de semiotizar, digamos, por qué se construye de esta manera lo que ha sido expresado. Es decir, mientras que la semántica se queda con la, digamos, precisión de algunos significados, el semiótico o el semiólogo se pregunta por qué o en función de qué elementos podemos explicar estas selecciones formales, esta resonancia en el significado, en el sentido, y por qué no se relaciona, por ejemplo, con estos otros aspectos. Tiene mucho que ver con, no solamente con lo que significa, sino con el porqué, con lo que lleva a cabo desde una especie de construcción casi, no sé, no me gusta decir generativa, porque eso implica reglas, pero se trata sin duda de una especie de estudio arqueológico, epistemológico, en algún momento psicológico, eh, incluye lo lingüístico, incluye lo histórico, incluye lo antropológico, como hace poco, incluye lo filosófico, incluye la intertextualidad. Desde todos estos elementos, ¿por qué decimos que un significado se ajusta más? ¿Por qué se escogió esta forma? Fíjense, Humberto Eco, más que semiólogo, se llamó a sí mismo un estudioso de la semiótica, era semiótico, y sigue no tanto la tradición saussuriana, no tanto la tradición francesa greimmasiana, semiológica, sino sigue la tradición que funda Charles Sanders Peirce, este norteamericano que fue, digamos, el gigante, el fundador de la semiótica, una especie de contraparte de la semiótica, perdón, de la semiología francesa, que funda Saussure en su libro de lingüística general y que de algún modo se va a encargar de desarrollar espectacularmente Greimas. Esta especie de gigante contraparte
norteamericana es Peirce. Bien, Peirce tenía una idea del signo que nos puede servir para comprender mejor esta lectura semiótica. Peirce decía que el signo, eh, en términos aristotélicos, es algo que está en lugar de otra cosa. Entonces tenemos un elemento que significa, un elemento formal, digamos, algo a lo que se refiere, pero tenemos una especie de vínculo entre estos dos elementos, que es lo que llamaba Peirce el interpretante. Este interpretante es también lenguaje, o sea que un signo, de algún modo, remite a otro signo en función de aquello a lo que se refiere, solamente puede establecer esa relación con otros signos, de manera que hay una especie de semiosis infinita. Un signo se refiere a algo pero en función de otro signo. Un signo remite a otro signo que va a significar algo más, etc. No puede ser de otra forma. Entonces la crítica que Umberto Eco propone, digamos que intenta desmenuzar estos procesos mediante los cuales un interpretante, que no es la persona que interpreta, sino el conjunto de elementos sígnicos que hacen posible que la forma de un signo se relacione con su contenido, diríamos. Ese es el interpretante, esa cadena lingüística que hace posible que algo signifique una cosa. Ese es el trabajo del crítico, ese es el trabajo del semiótico, del semiólogo. Establecer ese puente o interpretante que permite el significado. Entonces, pues valiéndose de todos estos elementos de los que hablaremos, el crítico requiere cumplir con ese proceso. Tiene que formular un interpretante, un texto, que va a hacer posible que algo signifique una cosa, dos cosas, ciertos sentidos, etc. Este trabajo es mucho más complejo que el de la lingüística, porque requiere un conocimiento del mundo, requiere procesos abductivos, etc. Dejemos por ahora la lectura semiótica, que ya sabemos que se diferencia de la lectura semántica, que trata según los elementos lingüísticos, semánticos, la construcción de los significados, y quedémonos con el hecho de que para cumplir con una lectura semiótica llevaremos a cabo ciertos procedimientos que están estipulados en el apartado C, pero antes vamos a terminar de considerar lo referente a la interpretación para diferenciarla del uso. La interpretación debe estar legitimada por lo que el texto propone, por eso decíamos que se funde el modelo textualista con los modelos hermenéuticos. ¿Por qué? Porque el texto sin duda tiene estructura, ofrece algunas estrategias para que el lector las identifique, ofrece relaciones, hay intertextualidad, todo esto está prefigurado en el texto, pero no solamente, digamos, no va a ser evidente, no solamente tiene que estar en el texto para que sea clarísimo en el sentido, sino que hay que despertar esta especie de máquina perezosa de crear sentidos, como decía Humberto Eco, que funcionaban los textos como una máquina perezosa. Tenemos que ayudar a esa máquina, nosotros como, digamos, sujetos que interpretan como estudiosos de la literatura, críticos, etcétera, a partir de un modelo hermenéutico, es decir, a partir de cómo soy capaz de interpretar. Aquí está el papel del lector y aquí está el papel del texto. En esa zona intermedia funciona la interpretación. La interpretación está legitimada por mis intereses, pero también por los intereses del texto. Resulta que para Humberto Eco el texto tiene intereses, el texto tiene una intención y el lector tiene una intención. Cuando yo interpreto, mi intención es tratar de descubrir la intención del texto, hacer que coincida lo que el texto quiere que yo analice con lo que realmente estoy estudiando. No puedo usar el texto como yo quiera y luego decir que estoy interpretando. Por ejemplo, el mismo Humberto Eco coloca un ejemplo de Borges, según el cual un texto de Tomás de Kempis
podría ser leído como si hubiese sido escrito por Céline, un autor del siglo XX. Kempis es un autor casi del siglo XIV-XV. No podría estudiarse este texto, según Humberto Eco, siendo fiel a lo que es una interpretación, porque no está justificado el hecho de colocar más allá de alguna oración, alguna formulación, algún elemento del estilo que pueda parecer que viene de Céline. No está justificado el texto como algo que pudiera ser atribuido a Céline desde el punto de vista ideológico, de lo que significan los textos de Céline, de la intención de estos textos. No, no es un texto que se puede reducir, el de Céline, por ejemplo, a lo que busca el texto de Tomás de Kempis, cuyo principal fundamento sería religioso. Si interpreto el texto de Tomás de Kempis desde el punto de vista religioso, es más fácil que acierte a que lo use como yo quiera. Yo puedo usar los textos como yo quiera, lo que no puedo decir luego es que estoy interpretando. Es decir, soy libre de disfrutar el texto porque soy un lector. Y yo puedo atribuir en algún momento, como si estuviera jugando, ciertas cualidades de uso porque quiero, porque puedo, porque tengo el derecho de hacerlo como lector. Pero debo diferenciar eso de una interpretación que debe estar legitimada por el texto, entre lo que el texto ofrece, y pues yo debo ser capaz de justificar todo aquello que digo en el texto, todo lo que descubro, ahí está la hermenéutica, ¿no?, dentro del texto. ¿Cómo se puede comprender esto? Cuando hablamos de hermenéutica pensamos sobre todo en el procedimiento tradicional de la hermenéutica, en el círculo hermenéutico, siguiendo estos principios básicos. Por ejemplo, el círculo hermenéutico contempla que yo tengo una idea central, que yo tengo una idea que manejo sobre una hipótesis de sentido del texto. Yo pienso que el texto viene por el lado religioso. Lo más probable es que todos los elementos que están alrededor de esa idea principal o de esa idea central, ese sentido primario del texto, me permita encajar todos los elementos que están alrededor de esta idea como algo que tiene que ver con lo religioso. Entonces, el centro justifica y da sentido a las partes, pero las partes a su vez deben ser solidarias entre sí, al mismo tiempo que justifican el núcleo, es decir, no me permiten abandonar mi hipótesis. Y si no hay congruencia entre las partes y el todo, o las partes entre sí, yo debo revisar mi hipótesis central y tratar de reformular el sentido, porque ahí, ante esa incongruencia, allí hay un problema lógico. La lógica de la hermenéutica requiere coherencia entre las partes del texto entre sí, las partes del todo, el todo y las partes. Desde este punto de vista, el texto tiene estos elementos. El texto debe moverse según una línea más o menos común que me permite establecer isotopías, de tener un sentido más o menos general en torno al cual se relaciona con otros elementos, en torno al cual giran otros elementos. Así el texto puede ser interpretado de ciertas formas válidas, incluso de muchas formas. Teóricamente, las formas de interpretación son infinitas. Eso no quiere decir que la infinitud de lo que se puede decir del texto sea válido. Yo puedo ser original, tú puedes ser original, María puede ser original, Juan puede ser original, y cada uno puede establecer una interpretación fundada entre lo que el texto dice y hacer descubrimientos con respecto a ello, coherentes. Todas ellas serían formas válidas. Y si tenemos 1000 personas interpretando, siempre vamos a poder contar con 1001, con 1002. En este sentido es infinita la posibilidad de interpretaciones, pero solamente hablando de las válidas. Eso no quiere decir que todo lo que se diga del texto sea válido. También podemos caer en usos como el que propone Borges, de manera genial, pero es un uso, de manera un poco provocadora también, al mezclar esa especie de antípodas, ¿no?, que se linka con lo religioso, ¿no? Ustedes.
Bien, para interpretar, vamos a tomar estas 6 especies de elementos o categorías que se dan para ver cómo funciona esta lógica de la interpretación que se mueve entre el modelo textual, dentro de los cuales podemos pensar, por ejemplo, en lo que propusieron los formalistas rusos, podemos pensar en el estructuralismo, bien, incluso ciertos elementos de la deconstrucción. Para interpretar es necesario, atender a los indicios isotópicos. Ya me he referido a las isotopías, pero para dejar claro, por si acaso, el concepto de isotopía es un término greimassiano muy vigente, que significa un elemento que se repite. Iso igual, y tópico como lugar, tópico, ¿no? Lugar común en el sentido que se repite. No importa las formulaciones que tenga, un mismo elemento puede estar expresado de múltiples formas, pero se refiere a lo mismo. Ya me refería en el círculo hermenéutico, que es una idea central en torno a la cual se expresan otras. Relacionar esos elementos como dependientes de una sola idea o que son otras formas metafóricas, etcétera, de expresar la misma idea, eso es una isotopía. Si no hay isotopía, el texto está completamente disperso. Debemos fijarnos en la isotopía, porque si no el texto no es texto. Un elemento de la textualidad es que haya cohesión, y esa cohesión une a una especie de núcleo semántico, una especie de núcleo del sentido, lo que está expresado en el texto. Un texto completamente atomizado de sentidos no es un texto. Bien, atender a los indicios isotópicos para comenzar a formular las interpretaciones sobre el sentido básico primero del texto. Luego, considerar la retórica para ver mediante qué recursos, cómo se llama ese conjunto de recursos mediante los cuales se construyen no solo las isotopías, sino algunos elementos que se desvían, que la describen, que, que construyen aquellos elementos que están dentro del texto, pero tendientes sin duda a la isotopía, desde esa gama de posibles formas de expresar que nos ofrece esa especie de abanico que construyó la retórica clásica y que ha reformulado la literatura contemporánea. Es necesario identificar las alusiones contextuales e intertextuales. Esto es bien importante, piense que ya esto es mucho más de lo que hace la semántica, ¿no? Hablar de los contextos y de la intertextualidad es fundamental en la semiótica. Es decir, como la semiótica integra elementos culturales, los contextos históricos, los contextos literarios, los contextos culturales, nos permiten construir códigos. Ya vamos a ver de qué manera. Y bueno, de la intertextualidad, Bakhtin, Lotman han hablado tanto que bueno, él no profundiza. Sin embargo, sabemos que la intertextualidad es un elemento fundamental y la intertextualidad no solamente se da a partir de textos, por ejemplo, verbales, sino que ya sabemos que un texto gráfico, fotografía, eh, una película, una canción, pueden intervenir perfectamente e incrustarse, por decirlo así, o estar aludidos dentro de un texto literario. Entonces es importante considerar estos elementos contextuales e intertextuales para hacer la interpretación. También es importante valerse, para lograr esto, que acabamos de decir, valerse de la enciclopedia. La enciclopedia es como el conocimiento disponible y el conocimiento que tengo sobre, por ejemplo, la historia de cuándo se escribió el libro, la historia social, económica, incluso literaria. Si habla de algunos elementos que pueden ser relacionados con la medicina, bueno, el código médico del año tal, que se maneja en el país, lugar, cultura, sociedad tal. Recordamos cuando estudiábamos Abartes, en Sarracín, por ejemplo, los códigos
de la música que estaba relacionada con los personajes, por qué ciertos personajes que cantaban ópera, aunque parecieran mujeres, eran hombres. Esto formaba parte del código, ¿no? De lo que era la usanza en la época que narra el texto. Entonces, es importante reconstruir todos esos códigos para que no se me escapen luego alusiones, elementos que puedo relacionar dentro del texto para apuntar hacia el sentido. ¿Cómo hago esto? Mediante la lógica hermenéutica, mediante la lógica abductiva, juntos. La lógica hermenéutica se vale, ya lo he dicho, del círculo hermenéutico, se vale de los principios de San Agustín, que decía, por ejemplo, que cuando yo encuentro un indicio dentro del texto que ser, me permite relacionarlo con la idea que ya tengo, en el caso de él, digamos, con la divinidad, con el sentido de Dios y su plan para el mundo. Si hay algo que no concuerda, y eso es una hipótesis débil que yo voy estableciendo, un elemento que no se ajusta de manera precisa al conjunto de lo que sí he encontrado de manera solidaria en el texto, se trataría como de una pista débil que debe ser reformulada para que encaje con respecto a todos los otros elementos que sí tienen sentido y que encajan perfectamente dentro de mi círculo, digamos. Él no habló de círculo, pero debo ajustar mi interpretación. Eso es hermenéutico. Luego, la abducción tiene que ver con Peirce, de nuevo. Charles Sanders Peirce decía que hay formas de encontrar explicaciones, hay formas de establecer hipótesis que no pueden ser derivadas ni de la inducción ni de la deducción, sino que tiene que ver con una especie de eureka. Lo encontré, di con esta respuesta a través de un destello que me vino por un lado de la intuición, pero por otro lado por mi capacidad de establecer relaciones entre elementos a partir de mis hábitos de interpretación. Es decir, yo he aprendido que cuando hay una persona con un cuchillo, eso puede suponer un peligro. Yo mejor me meto por otra calle porque corro peligro. Un niño pequeño a lo mejor no se fija en el cuchillo, a lo mejor ve al niño, ve a la persona con el cuchillo, pero sus hábitos de interpretación no le han enseñado a temer, no le han enseñado lo que puede significar. Esta persona sí que puede correr hacia el peligro. De esta misma manera yo puedo estar en capacidad de asociar elementos, de intuir a partir de mi experiencia, de mi historia, de mis hábitos de interpretación, diría pues. Finalmente, hay que hablar de lo que es la intención de la obra, como crítico, como lector modelo, como lector que la obra quiere. Yo debo tratar de captar la intención de la obra. Estos aspectos vienen dados en estrategias textuales. Las estrategias textuales se van a asociar con la intención de un autor modelo. Es decir, no es lo que quiso decir el hombre de carne y hueso cuando escribió el libro, que es el autor empírico. Yo quiero identificar como lector modelo, el lector que la obra quiere, el lector que es capaz de interpretar, ese es el lector modelo. El lector quiere identificar la intención de la obra y asimilarla, entender que es lo mismo que la intención del autor modelo. De manera que si hay una relación entre una ventana, por ejemplo, aparece una ventana al final con un color azul y hay un personaje que tiene una mujer, está asomada con una toalla azul y luego yo sigo viendo muchos azules, pues yo tengo que entender que algo pasa con ese azul, y que ese azul sea un cielo, una esperanza, el inicio de una historia de amor, etcétera. Todas estas relaciones de azul no son casuales, primero son isotópicas, luego pueden tener que ver con una historia de amor.
bonita, dulce, qué sé yo, o quizá no, pero debo ser capaz de comprender qué Carrizo hace en el azul de la toalla, de la ventana, de las nubes, de la mujer que pasó por allí de azul, etc. Pueden ser falsas pistas, lo que sea. Son estrategias textuales que yo debo tratar de comprender de qué manera funcionan. Para mí, como lector modelo, que quiero ser, porque estoy interpretando, la intención de la obra debe coincidir con la intención del autor modelo. Me interesa poco la del autor de carne y hueso, que es el autor empírico. Como lector empírico, cualquiera de nosotros puede tomar el texto y querer ser un lector modelo. Que lleguemos a ser lectores modelo, no haciendo uso del texto, sino interpretándolo, ya eso nos da esa jerarquía del lector modelo. Establecer formas válidas de interpretación nos hace lectores modelos. No le gusta a Humberto Eco, por todo lo que hemos dicho, esa especie de lectura en la cual hay una especie de deriva del significado, en la cual prácticamente podemos decir cualquier cosa, no caemos en lecturas aberrantes, neuróticas, dice Humberto Eco. La interpretación tiene límites. Los límites de la interpretación se encuentran a partir de la lógica hermenéutico-abductiva en relación con lo que el texto nos plantea. Esa especie de horizonte común, de fusión de horizontes, como diría Gadamer, esa especie de tierra franca, allí vive la interpretación. Es una teoría en parte de la recepción, en parte ligada a lo textual. Estos son los dos principales elementos de la propuesta de Humberto Eco. Esa fusión entre lo que el texto me da, esa especie de apertura de la obra que me invita a llenarla de sentido, pero a partir de lo que ya me da respetándola, digamos, con caballerosidad. Y, o bueno, si la voy a forzar un poco, pues no demasiado. Puedo establecer algunas hipótesis tentativas, siempre tratando de justificarlo. Y pues también debo tener conciencia de cómo interpretar, no es cualquier forma la que es válida, ¿no? Les dejo en el libro La obra abierta, en la página 163, un modelo de interpretación que ofrecía Humberto Eco en el año 60, 65, por allí. Y ese modelo es bastante exhaustivo. Cuando aparecen los límites de la interpretación, no está el modelo tan detallado. Básicamente nos quedamos con este trabajo, en el que parece haber una concesión a aquello que decía Gadamer de alejarse del metodologismo, de vamos a evitar recargarnos de categorías espurias y de hacer ese seguimiento como quieren las ciencias positivas, las ciencias exactas, que nosotros trabajemos con esquemas no tan cerrados. No podemos a la misma vez hablar de abducción y hablar de esquemas predeterminados, prefigurados pelo a pelo, paso a paso. Esto es imposible, esto es un absurdo. Para ser fieles a lo que plantea Eco, debemos creer un poco en la formación nuestra, como estudiosos de la literatura, en nuestra enciclopedia, nuestro conocimiento para construir código, nuestro conocimiento para construir contexto, nuestra capacidad de reconocer las isotopías, de relacionar la retórica con esas isotopías. Este es el proyecto de Humberto Eco, su, digámoslo así, su programa de investigación semiótica se mueve en este sentido.